Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. En esta programación vamos a tener un tono más bien de revelar a nuestros queridos oyentes sobre lo que muchas veces se habla en estos temas relacionados con Israel, el Israel moderno, los asuntos en el día de hoy. Muchas veces ustedes nos escuchan a nosotros hablar con frecuencia y agradecemos mucho su paciencia y gracias por su generosidad, el tiempo que nos has dado para hablarle de temas complejos, de temas eh, muy ajenos tal vez para la mayoría de las personas, pero eh, significativamente importante para todos realmente, porque tiene una implicación de una manera o de otra, sea eh, en términos conceptuales, religiosos, teológicos o en términos militares, conflictos armados, etcétera, todo lo que conlleva el Israel moderno de hoy. Y muchas veces todo lo que hacemos aquí, lo que compartimos con ustedes, lo compartimos con nuestras audiencias en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ahí es donde recibimos la mayoría de los comentarios. Y es bueno compartir de vez en cuando para poder, en primer lugar, escuchar de ustedes, escuchar lo que dicen ustedes y aquellas personas que verdaderamente oran por la paz en esta región, para que se haga justicia, para que haya libertad de expresión en muchas de estas áreas en esta región donde no se puede vivir con esas libertades que nosotros tomamos por sentado en el occidente, en Estados Unidos, como en América Latina y en Europa, en otros países. Eh, es importante tomar en consideración ese privilegio que tenemos porque no todos en, en esta querida tierra que Dios creó viven así. Y como cristianos oramos por ellos, como cristianos esperamos por la salvación de ellos, para que conozcan la mejor solución para todas sus circunstancias, porque Cristo nos da un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es importante porque el que no puede abrazarse de una esperanza como esa, no sé cómo podrá continuar en todas las circunstancias y luchas y vicisitudes que uno tiene que pasar en esta vida, porque es una vida difícil y más difícil es para otros. Entonces, ¿cómo han compartido nuestros queridos eh, seguidores? Bueno, en este caso hay comentarios positivos como negativos. Y ambos los negativos y positivos son educativos para todos porque vamos a aprender sobre, sobre muchas de las narrativas que se promueven en estas conversaciones, porque realmente las conversaciones eh, con relación al conflicto israelí-palestino en- se, se llevan en torno a los mismos temas de siempre, los mismos temas de siempre. No cambia realmente. Y por eso que, aunque en cierto sentido es un tema complejo, a la vez es sencilla porque los temas nunca cambian. Son los mismos temas de siempre. Que sea que un acuerdo de paz no se ha llegado, que no han soltado tierra o que han soltado tierra, que hay problemas en territorios palestinos, que hay problemas con los israelíes internacionales, los mismos temas de siempre. Y muchas de las ideas, lamentablemente, no solo vienen de políticos, líderes, de pastores, vienen de personas comunes y corrientes, la gran mayoría, ¿verdad? Y es importante porque son personas que conocemos, tú y yo, son nuestros vecinos.
son personas que son más cerca a nosotros de lo que nos imaginamos. Puede ser una tía, puede ser un abuelo. Yo recuerdo una querida hermana pastora que estuvo en uno de nuestros viajes a Israel en marzo, es decir, después de octubre 7. Este fue nuestro primer viaje que hicimos en marzo con un pequeño grupo de pastores. Y esta hermana compartió en la última cena que tuvimos en Jerusalén, en una cena kosher muy linda. Tuvimos sentado en un patio afuera y el clima estaba precioso, fresco, la comida, como se pueden imaginar, orgánica, deliciosa, de todo. Fue una deliciosa noche y, ¿verdad? Y agradable en todo sentido. Y ella nos comparte el siguiente testimonio, que ella, después de haber participado en una cena de Shabbat que hicimos 2 días antes, ella había cambiado su perspectiva del pueblo judío. Ella dijo desde que ella era chiquita y que una tía le dijo a ella, no se atrevan a ser judíos, así le dijo una tía a una niña, eso dejó en ella una impresión negativa siempre de la misma comunidad. Y hasta no fue que ella llegó el día que se sentó en un hogar judío, en una mesa judía, en una cena de Shabbat, fue que ella cambió su percepción de la comunidad judía, porque se dio cuenta de quién ellos son en su día a día. Y no hay una oportunidad mejor para conocerlo a ellos que en las cenas de Shabbat, que en la actividad que ellos hacen semanalmente, todas las semanas, por toda su vida, y que han hecho por generaciones tras generaciones. Ahí es donde uno ve lo que es la unidad familiar judía y todos los valores, lo que importa y las cosas que ellos enfatizan. Es una experiencia muy linda. Y ella no cambió su percepción hasta que tuvo ese encuentro con esta familia, hasta que por fin, por primera vez, pudo conocerlos, de poder tener esa proximidad. Y realmente la proximidad es lo que importa. Hay que tener esa proximidad. Bueno, pero vamos a llegar a estos comentarios, ¿verdad? Estuvimos buenos y malos. Vamos a empezar con uno que es negativo y van a ver por qué, porque es bastante lo que esta persona comparte. Es un párrafo completo. Y dijo esta persona, hay una notable falta de investigación y comprensión de la historia sionista en este discurso. Oye lo que dicen. El muro de hierro es un ensayo escrito por Zev Jabotinsky que contradice muchos puntos que se menciona aquí. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a una publicación que hicimos, que estuvimos aquí haciendo una programación, si recuerdan bien, creo que fue, si no me equivoco, bueno, aquí tenemos el 5 de junio que se publicó, eh, no recuerdo si fue el anterior o 2 programas antes. Estuvimos hablando de cómo una discriminación judía, este antisemitismo a veces se manifiesta en la izquierda de una manera muy diferente a la manera que se puede manifestar en la derecha, porque existe en ambos lados, ¿no es cierto? Pero en la izquierda hay una característica de que llegan a demonizar al Estado de Israel, aunque no necesariamente compartan percepciones negativas del pueblo judío, pero sí de la nación per se, como colectividad. No le molesta el concepto de un Estado moderno judío de Israel. No le molesta que hay más de 50 naciones musulmanes islámicas, pero sí le molesta que hay una nación judía en todo el Medio Oriente, la única que representa los valores del Occidente, los valores judeo-cristiano, y que tiene el interés particular de preservar esa historia judeo-cristiana en la tierra de Israel. Estamos hablando de la historia bíblica, de toda la historia de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los evangelios, las epístolas, ¿verdad? Los hechos, cómo la iglesia creció y se expandió, el mensaje del evangelio, ¿verdad? Pentecostés,
el derramamiento del Espíritu Santo. Todo eso es la historia bíblica, la historia judeo-cristiana. Y es una historia que no solamente convalida las raíces históricas de la historia cristiana, pero también de la historia judía, del judaísmo. Entonces, este señor aparentemente entiende que hay una equivocación en la historia sionista y menciona a este señor Jabotinsky, pero esta es la parte que realmente quiero resaltar. Es lo siguiente: la voluntad de criticar a un etnoestado musulmán. Fíjense que estuvimos hablando de la izquierda, pero dice la voluntad criticar de un etnoestado musulmán y posteriormente defender a un etnoestado judío es una señal de prejuicios raciales e islamofóbicos profundamente arraigados. Además, escuchen bien, no mencionar el aparente segregación racial que imita las leyes de Jim Crow de la historia de Estados Unidos. ¿Okay? Las violaciones de derechos humanos contra los palestinos en Gaza y Cisjordania. Quiero que escuchen bien lo que es la acusación que se está haciendo aquí. En primer lugar, se está haciendo la acusación de criticar a un Estado musulmán versus defender a un Estado etno-Estado judío. Pero lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que hay más de 50 naciones musulmanes en el mundo y solamente hay una nación judía en el mundo. Le molesta que uno salga a defender a esta única nación, defender el derecho de existir de esta única nación judía en todo el Medio Oriente, pero no de las más de 50 naciones musulmanes. Hay que considerar si verdaderamente estamos hablando de racismo aquí o si no estamos hablando de un derecho a existir en su tierra histórica, en su tierra natal, ¿verdad? Y es importante cuando hablamos del derecho a existir de Israel. Porque si no existe Israel, ¿tiene alguna implicación esto a lo que dice la palabra de Dios sobre esta nación o no? Yo recuerdo una historia de uno de esos reyes antiguos de Grecia, y él le pide a uno de sus más altos consejeros: demuéstrame la existencia de Dios. Y este señor le responde: los judíos, maestro. Le estaba diciendo que por el hecho de la existencia de este pueblo, hay prueba de que Dios existe. Y efectivamente, yo no puedo explicar fuera de genio o fuerza humana otra explicación que no sea una preservación divina del Dios de Israel, que hizo una promesa de acuerdo a las escrituras a Abraham, a Isaac y a Jacob, que Hebreos lo describe como una promesa y como un juramento, que ambos son inquebrantables, inmutables, es precisamente la palabra que se usa, inmutables, incambiables. Es decir, que las promesas, palabra por palabra, como Dios se lo reveló a los padres de esta nación, son precisamente las palabras que Dios tiene que cumplir, porque Dios es inmutable. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es lo que dijo él sobre no mencionar la aparente segregación racial que imita las leyes de Jim Crow de la historia de los Estados Unidos. Y solamente voy a hacer un comentario sobre eso porque es imposible, ¿verdad?, pasarnos todo el tiempo en solamente un comentario. Pero creo que es importante resaltar lo que él dice, porque cualquier persona común y corriente que lee esto y cree que es verdad, se va a llevar una percepción totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Y las escrituras nos llama a hablar la verdad el uno con el otro. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Y que juzguemos de acuerdo a la verdad y de acuerdo a la paz. Entonces,
como agentes del reino de Dios debemos de defender la verdad y no dejar que la mentira eh, prevalezca, y especialmente como una mentira tan ignorante, con todo el respeto, como esta. Porque ¿cuáles son las leyes de Jim Crow? Eh, en este caso, yo puedo hablar mucho de esta historia a ser nativo de Nueva York. Yo nací en la ciudad de Nueva York y soy de ascendencia dominicanas. Entonces me crié en la escuela pública. Y una de las historias que aprendemos en estudios sociales es la historia del movimiento civil, toda la historia de Jim Crow, toda la historia de la esclavitud. Inclusive, uno de los pasatiempos más favoritos míos es visitar los museos, y uno de mis favoritos museos que he ido en el Washington, D.C., en la capital de la nación, es el Museo de la Historia de la Comunidad Afroamericana, pero también he visitado eh, eh, campos de plantaciones en Carolina del Sur, en la ciudad de Charleston, donde yo pude ver casas de esclavos, pude ver fábricas de ladrillos y cemento, donde forzaban a niños esclavos a trabajar. Entonces siempre me he motivado y he sido inspirado de la historia afroamericana. Me encanta leer todos los libros que yo pueda sobre esa historia, especialmente de la figura como Martin Luther King Jr. Creo que es una persona que tal vez hoy en día muchos se han olvidado en la comunidad afroamericana. Un hombre que logró cambios sociales a través de un movimiento no violento, pero agresivamente, ¿verdad? En activismo y de abogacía sobre estos valores. Y muchos se unieron a ese movimiento a apoyarlo. Entonces, ¿qué fue la ley de Jim Crow? Bueno, los negros eran segregados en todo lo absoluto, ¿verdad? Perdón. No podían beber de la misma fuente de agua que los blancos. No podían sentarse en las mismas líneas en los autobuses que los blancos. No podían trabajar, no podían votar, no tenían derechos en lo absoluto. Sin embargo, en la comunidad árabe en Israel, que componen como aproximadamente un 20% de la población israelí, tienen derecho a votar, tienen representación política, tienen partidos islámicos musulmanes, tienen industrias dominadas por los árabes, como la industria de medicina, como la industria inclusive o de hospitales y de agricultura. Entonces, es muy diferente la experiencia que podemos percibir cuando uno viaja a Israel, porque no tienen que escucharme nada más a mí, es creer lo que yo diga nada más, pero cómprese un ticket y tómese un viaje a Israel. Se los recomiendo altamente, pues la comida es riquísima, van a comer buenísimo, le puedo recomendar lugares, hay comida latina, hay comida asiática, hay comida de todo, pero les recomiendo la comida de allá. La comida israelí es riquísima. Le puedo recomendar varios lugares donde visitar. Yo he visitado casi más de 40 veces a Israel en 10 años que he estado haciendo este trabajo. No quiero pintarle las cosas como no, color de rosas, claro que no. No estoy diciendo que no haya dificultades sociales, que los negros no se sientan discriminados a veces en allá. Claro, cosas así existen como existe en cualquier sociedad, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir que aparente segregación racial que imita las leyes de Jim Crow de la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que quiero decir. Creo que, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que muchas personas son demasiado apasionados pero no suficiente informado sobre la verdad. Seguimos leyendo. Este otro es importante leer. Es otro negativo, pero hay una positiva en respuesta a este, así que no le vamos a dejar solamente en una nota negativa. Pero aquí una persona comenta
en otro programa donde estamos hablando si el sionismo es igual a racismo o colonialismo. Nota que el tema es lo mismo, ¿verdad? Como le estaba diciendo al principio, el tema puede ser complicado, pero es el mismo siempre, mis hermanos. Entonces dice esa persona, el Israel de la Biblia no es el Israel del Evangelio. Yo pensé que yo entendía este comentario, mis hermanos, pero honestamente realmente no tiene sentido. ¿El Israel de la Biblia no es el Israel del Evangelio? Entonces, ¿qué es? Yo pensé que se estaba refiriendo al Israel moderno, ¿verdad? Que es otro tema, otra pregunta teológica. Y tengo bastante que comentarle al final. Antes de irnos, le voy a compartir una reflexión sobre eso. Pero este comentario realmente no tiene sentido. El Israel de la Biblia no es el Israel del Evangelio. Pero esto es lo que me gustó. La respuesta de Beth Marie. Voy a compartir su nombre porque quiero, ¿verdad? Como reconocer una persona que tuvo el valor de hablar la verdad. Y Beth Marie dijo lo siguiente: entonces usted no es cristiano porque dice la Biblia y cita Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que la ceguedad en parte aconteció en Israel, pero que entre tanto entrará la plenitud de los gentiles. Muy importante ese pasaje lo que compartió Beth Marie, ¿verdad? Porque nos recuerda de unas promesas que Dios habló con respecto a Israel. Unas palabras muy puntuales a lo que estamos viendo manifestado en estos otros comentarios que yo le leí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, no seáis ignorantes, no ignoréis este misterio. ¿Y qué más? Para que no seáis arrogantes, no seamos arrogantes acerca de vosotros mismos. Debemos de revisar nuestra actitud cuando queremos reprocharle algo, reclamarle algo a los judíos o el Estado de Israel. Porque si lo estamos haciendo de una manera desproporcionada hacia ellos, ¿verdad? Y somos más misericordiosos, más pacientes con otros, pues debemos de cuestionar nuestras motivaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones en todo eso? ¿Realmente estamos bien informados en la historia, en lo que está pasando y estamos llegando a conclusiones de manera muy apresurada? Porque la Biblia nos advierte de apresurarnos a tomar decisiones, que se asemeja a una persona que es necia, ¿verdad? En las escrituras nos dicen Proverbios. Y tenemos que tomar el tiempo para informarnos, leer más allá de los titulares y, y cuidado con nuestra actitud, porque yo creo que hay una línea muy fina a veces en la manera que tratamos de criticar a un grupo en particular y creernos que somos superior a ellos, ¿verdad? Y creemos que tenemos un derecho moral superior de una persona para juzgarlo de esa manera. Y yo creo que debemos de hablar la verdad, mis hermanos, pero hablarla en amor es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y tomar en consideración que todos estamos peleando en la misma lucha. O sea, a veces, aunque escucho comentarios que a veces me pueden herir, pueden desencantarme, muchas veces en estos temas debo de toda forma ver que esa persona es una persona creada a imagen de Dios, que Dios quiere salvar el alma y el corazón de esa persona, de ese individuo, y que lamentablemente está siendo engañada por la mentira. Y así es la única forma que podemos liberar personas así, es compartir la verdad. Entonces, ¿cuál es la reflexión que quiero compartir con ustedes para terminar? Esta es la reflexión. Son dos pasajes, Mateo capítulo 5, versículo 17 y Romanos capítulo 15, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 17 está hablando nuestro Señor Jesús. Y el tema es la relación de Cristo con la ley.
Y eso es lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar quiere decir, mis hermanos, destruir, ¿verdad? Quiere decir llevar a un fin en absoluto. Y luego de él decir que él no viene para, ¿verdad? Otra manera quiere decir como tirar abajo, como derrumbar para abajo, ¿verdad? Él no vino para hacer eso con la ley, para derrumbarlo, para destruirlo, para acabar con él una vez por todas. No dice eso. Y dice, fíjate que también dice, para abrogar la ley o los profetas. Las palabras de los profetas, la palabra de Isaías, la palabra de Amós, las palabras de Zacarías y Ezequiel y demás. La segunda palabra es la palabra cumplir. Dijo Cristo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esa palabra cumplir quiere decir completar o llenar. Se puede entender como llevar a cumplimiento, obedecer, ¿verdad? Y es esa palabra que debemos de contrastar con la palabra abrogar. Porque la palabra del Señor dice que Él no vino con relación a la ley a abrogarla, a destruirla, sino a cumplirla. Y eso debe de informar cómo pensamos con el tema respecto a la ley. Porque el cumplimiento no quiere decir destrucción o no quiere decir derrumbar o acabar una vez por todas con la ley. Y la ley es importante, yo creo que debemos de considerar porque ¿qué es la ley? El Torá, los 5 mandamientos, los primeros 5 libros de la Biblia, no sigue siendo verdad todo lo que enseña los 5 libros de la Biblia, los 10 mandamientos, no matarás, ¿verdad? No harás falso testimonio, honrarás a padre y a madre. Esas leyes todavía importan. Cristo no ha terminado con esas leyes, pero sí, Él vino para llevarla a su cumplimiento, para por fin ser esa figura ideal israelita que cumple con las expectativas de la ley en todo el sentido. Y por eso Él es el sacrificio perfecto. El segundo pasaje es Pablo, que se relaciona al mismo tema de la ley, porque dice Pablo, Romanos 15, versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. La palabra confirmar aquí, mis hermanos, quiere decir establecer. Él vino a establecer las promesas hechas a los padres. Otra palabra que nos dice que no vino a destruir, no vino a acabar, sino que vino al contrario a cumplir y vino a confirmar. Y ese es nuestro Señor a quien dependemos. Así que espero que se vayan animados con esa reflexión, mis hermanos, y recuerden que Israel es ese ejemplo para nosotros, la fidelidad inquebrantable de Dios. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos. Espero que puedan mantenerse conectados y se siguen en Spotify con nosotros, también que nos escuchen por ahí. Con ustedes, su anfitrión y director de Filos Latinos, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @FilosLatino. Nos vemos la próxima semana.